Nuestro quinto botellín para cambiar el mundo, ¿no? Esta vez hemos invitado a José Ignacio, nuestro parlamentario, y lo hemos titulado el escudo frente a los ataques de la derecha en Andalucía, ¿vale? Cuando la derecha gobierna, normalmente hay como tres pilares que empeoran drásticamente, ¿no? Que son los ataques al medio ambiente, la pérdida de los derechos laborales y sociales y la privatización de los servicios públicos y de los servicios básicos y de las empresas públicas, ¿no? A finales de los 80 teníamos, a principios de los 80 teníamos en España 130 empresas públicas estatales. El PSOE de Felipe el Traidor, que a mí me gusta llamarlo, entre el 86 y el 96, con la excusa de entrar en la Unión Europea, ¿no? Y tener que bajar, la condición para entrar a la Unión Europea era bajar el déficit público, el déficit público por debajo, la deuda pública, perdón, por debajo del 3% del PIB, del Producto Interior Bruto, y entonces la solución ¿cuál era? Pues empezar a vender empresas públicas para poder bajar esa deuda, ¿no? Y ahí pues perdimos Repsol, perdimos Endesa y perdimos Telefónica, por ejemplo, por poner unos ejemplos, ¿no? Nos costó, lo vendimos por 17.000 millones de euros, todo ese grupo de empresas. Después llegó el PP en el 96 y ya abrió barra libre, buffet libre para todo el mundo, y ahí pues perdimos Tabacalera, perdimos Gas Natural, perdimos Iberia, casi 54.000 millones de euros, que ganamos con esa, bueno, ganarían algunos, porque la población base, la ciudadanía, ha recibido muy poco de todos esos millones, ¿no? Hoy en día, de 130 que teníamos en los 80, hoy en día tenemos 16 empresas públicas estatales. Somos el país de la Unión Europea con menos empresas públicas. Claro, cuando tú no participas de la empresa pública, cuando tú no tienes empresa pública, tú no te puedes enfrentar después a las eléctricas, no te puedes enfrentar después a la banca, no te puedes enfrentar a los oligopolios, porque ya tú no tienes ahí mano, ¿no? Tú ahí tienes que callar y obedecer, que es lo que nos pasa a España en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Además se cargaron pues sectores totalmente estratégicos, ¿no? El 42% de las empresas que vendimos eran del sector energético. Así estamos. Básicamente, ahora, de estos barros de esos lodos, ¿no? que se despidan, ¿no? El 17% de transporte, 16% de telecomunicaciones, el 13% de industria y el 8% el sector financiero. Y claro, pues es difícil influir cuando tú pierdes poder en esos sectores. Y es que el bipartidismo actúa de la misma manera. Uno, cuando gobierna, lo hacen al descaro, porque además lo llevan en sus programas electorales, no le mienten a nadie, lo llevan en sus programas electorales. Otros no lo llevan en sus programas electorales, pero se buscan la excusa. Aunque la mayoría de la gente ya no se la crea, pero ellos lo hacen bajo la excusa siempre, ¿no? Pero al final es más de lo mismo. Y el ejemplo en Andalucía de esto, por ejemplo, es Doñana, ¿no? ¿Cuántos años hace que sabemos que están los movimientos ecologistas, los expertos en medio ambiente, diciendo que Doñana se seca? Sobre todo por la explotación y la cantidad de regadíos ilegales. Regadío ilegal además donde se explota a la gente, que no lo olvidemos nunca. Hace años que lo sabemos, hace años que las voces ya lo vienen chillando y el PSOE ha estado pues mirando para otro lado o en la gavia, ¿no? Porque no le interesaba. Y ahora viene el PP y lo remata, legalizando todos esos regadíos ilegales. Pero ya dio la veda el PSOE. Son exactamente lo mismo. En Andalucía, desde luego, donde se están portando peor, desde luego, es con la sanidad y con la educación, que la están desmantelando a un ritmo impresionante y además al más puro descaro, insuflando dinero a la privada sin ningún tipo de pudor. Y bueno, en Sanlúcar pues la misma desgracia, ¿no? En Sanlúcar es verdad que tuvimos hace mucho ya un gobierno de izquierda, pero llevamos sufriendo del bipartidismo durante muchos años, ¿no? De la venta de nuestros servicios públicos, ¿no? Y nosotras creemos que básicamente los gobiernos de Adelante Andalucía y el gobierno de Adelante Andalucía Sanlúcar debe ser el escudo que frene todos esos ataques neoliberales que sufrimos tanto del PP como del PSOE, ¿no? Implementando políticas, pues, primeramente como prioridad que nos haga recuperar los servicios públicos, que es lo primero que tenemos en nuestro programa. Sabemos que hay muchos servicios públicos que en 4 años no los vamos a poder remunicipalizar, o buscar alternativas y fórmulas que no pasen por la privatización, ¿no? Que pasen por la cooperativización o que pasen por la economía social. Pero los que no podamos, tenemos que fiscalizar su cumplimiento de los derechos laborales y cumplimiento de los convenios, porque la mayoría de las veces se incumplen. Solo el de recogida de basura, en el pliego es gracioso leer
vamos, a cualquiera que se lo cuente se va a reír. Es gracioso leer cómo los contenedores por obligación tienen que ser limpiados una vez al mes y cada 15 días en época estival. Yo no se los he puesto, pero los míos, si los limpian una vez al año, ya no sé si me estoy colando, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo que no podemos hacer es privatizar un servicio y olvidarnos del servicio y que la empresa pueda hacer eso como le dé la gana durante todos los años que le hemos vendido ese bien, ¿no? Ese bien público. Pues lo que decía, ¿no? Medidas programáticas a nivel municipal que frenen eso, que palien en mayor medida esos ataques neoliberales que sufrimos del bipartidismo. La recuperación de los servicios externalizados viene en nuestro programa. Las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Hay que darle una vuelta a la conciliación familiar, ¿no? Hay que llegar a conseguir la redistribución del trabajo y esa frase que escuchamos últimamente, que a mí me encanta, que es que podamos ver a nuestros hijos y a nuestras hijas antes que a más tiempo que a nuestros jefes, ¿no? Pero hasta que no lleguemos a eso, que es lo que nosotros queremos, pues al menos que podamos conciliar, ¿no? Aunque conciliar no debe ser meter a un peque a las 6 de la mañana en una escuela y sacarlo a las 7 de la tarde. Ese no debe ser nuestro modelo de conciliación, sino la redistribución del trabajo, ¿no? Pero mientras, pues escuelas públicas, que solamente tenemos 2 en San Lucas y las 2 son de la Junta, ninguna municipal. Servicio municipal de atención psicológica, especialmente dirigido a la juventud. Tenemos un problema con la salud mental de nuestra juventud y sobre todo para las familias vulnerables. Si los recursos son pocos, empecemos por quien más lo necesita. Empecemos por las familias más vulnerables. Todo el mundo no tiene 60 euros por pagarse una consulta de un profesional psicólogo. Transición hacia un modelo de energías renovables para no tener que depender del oligopolio ni de las eléctricas. Asegurar que a nadie se le corte la luz o el agua por falta de recursos económicos. Y, importantísimo, luchar por un supermercado público. Porque es un derecho y porque no podemos tener estigmatizada la pobreza. No es lo mismo ponerte en una cola para que te den que llegar a un supermercado con una tarjeta y muy dignamente hacer tu compra. Son cosas muy diferentes. Nosotros queremos una San Lucas inclusiva y eso es incluir a todas las capas sociales. Y yo pues me callo porque las medidas del programa están colgadas en la web y escuchamos un ratito a José Ignacio, que para eso lo hemos invitado. Me ha encantado esa frase de... Me lo estoy apuntando, ¿eh? No es lo mismo ponerte en una cola para que te den que comprar dignamente, ¿no? Está claro. Bueno, otra cosa que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Roski es que el criterio para entrar en la Unión Europea era tener un 3% de deuda sobre el PIB. Ahora mismo estamos más del 100%, el Estado español. No importa, o sea que, cómo cambian, ¿no? los criterios en función de lo que necesitan en cada momento. Mira, yo voy a como plantearos algunas ideas sobre qué está suponiendo, fuera del debate ya electoral, parlamentario, mediático, sino un poquito de análisis de qué está suponiendo de fondo el gobierno del PP en la Junta de Andalucía, ¿no? A nivel social, medioambiental, de género y demás. Cuando el PP entró en el gobierno en 2018, que nadie esperábamos que fuera a entrar el PP en el gobierno, aquel 2 de diciembre del 2018, no lo esperaban ni ellos mismos, que el PP sacó el peor resultado de su historia en Andalucía. Pensá que el PP llegó a sacar 50 diputados, 51 creo que fueron, con Javier Arenas en el año 2012, y en el 2018 sacó 26, con más de 50 no gobernó, y con 26 gobernó, ¿vale? El PP, en aquel momento hubo como 2 reacciones en la izquierda, ¿vale? Hubo una reacción que creo equivocada, digo de autocrítica, ¿no? Que planteábamos alguna gente, o alguna gente lo planteó, vamos, que como que veníamos hacia un sistema de dictadura fascista, ¿te acordáis? La alerta antifascista de Pablo Iglesias, llega Vox, estábamos todos un poco, yo creo que asustados, ¿vale? En aquel momento. Y en aquel momento todo el tiempo hacíamos ver que el PP estaba en manos de Vox, ¿vale? Entonces el PP hacía lo que decía Vox y demás. No es verdad, ahí yo creo que nos equivocamos en ese análisis. Rápidamente creo que volvimos a tener un poco el análisis más ajustado. Yo creo que durante esa primera legislatura, de 2018 a 2022, podemos decir que el PP siguió la senda
que ya marcó el Partido Socialista en los últimos 10-15 años. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista de los últimos 10-15 años es un PSOE al que le coge la crisis de 2008, la crisis que le obliga a recortar abismalmente, como recortaron todas las administraciones públicas, y además un PSOE muy desligado sociológicamente y de manera militante de lo que era el PSOE de los años 80, que el PSOE de los años 80 llevó una política muy neoliberal, pero sobre todo a nivel estatal, más que a nivel de la Junta de Andalucía, pero era un PSOE donde tenía cierta base militante en la UGT, en las asociaciones de vecinos, en el sindicalismo, muy pactista y muy reformista, pero en ciertos lazos sindicales. Tenía cuadros que estaban todavía en los puestos de trabajo, digamos, y eran delegados sindicales, entonces la gente de su empresa le echaba la bronca, ellos justificaban, pero tenía como ciertos lazos con la clase trabajadora en términos reales, de militantes reales que estaban... Eso, básicamente, es que esa generación se jubila, ¿vale? Y la generación política, que el máximo exponente es Susana Díaz, es una generación que en realidad no tenía ningún lazo militante con eso. Sus lazos con los sindicatos eran con los dirigentes, sobre todo de UGT y de Comisión Obrera a nivel andaluz, que también era otro tipo de dirigente, no era el dirigente de los 80, el dirigente de Comisión Obrera y de UGT de los años 2000 es un dirigente que ha echado los dientes en la estructura del sindicato, no ha echado los dientes en los trabajos, en las luchas obreras, en las fábricas. Igual el dirigente del PSOE de los años 2000 es un dirigente que se forma en las juventudes socialistas, en los 90. Entonces, ya es otro tipo de PSOE, ¿no? En un contexto político, además, diferente, de neoliberalismo ya vencedor, sin luchas sociales, sin luchas sindicales. Entonces, un PSOE que hace una política muy neoliberal en la Junta de Andalucía. Y los últimos años de Susana Díaz son años donde la política que hizo sienta las bases para lo que después hace Moreno Bonilla. Moreno Bonilla no pega un giro radical de política. En realidad, Moreno Bonilla, yo siempre pongo la metáfora de se monta en una máquina de tren construida por el PSOE, en unas vías construidas por el PSOE y con un tendido eléctrico construido por el PSOE, y simplemente va más rápido. De hecho, el gran ejemplo es que Moreno Bonilla no hace ninguna ley que cambie la estructura administrativa e institucional de Andalucía en la primera legislatura. No lo necesita. Es decir, la estructura administrativa para poder hacer una política de privatización, como ahora explicaré, de neoliberal, de poner lo público siempre al servicio de lo privado, de mantener siempre como objetivo la tasa de beneficio de las grandes empresas. Para hacer esa política no necesita hacer ningún cambio estructural de la Junta de Andalucía. Si nosotros cogiéramos el gobierno de la Junta de Andalucía, para poder hacer nuestras políticas tendríamos que hacer cambios estructurales brutales, porque la propia estructura de leyes, desde el Estatuto de Autonomía para abajo, todo está bajo el mismo marco ideológico. A nosotros nos costaría décadas poder hacer nuestras políticas, suponiendo que nosotros gobernáramos décadas, ¿sabes? Imagínate. Poder hacer nuestras políticas, porque nosotros sí necesitaríamos hacer un cambio brutal de la propia arquitectura institucional. El PP no ha necesitado nada. Si os fijáis, no hizo ninguna ley y estaba haciendo política de derecho. Entonces yo veo a los parlamentarios del PSOE y digo, coño, si están utilizando vuestras leyes, las que habéis hecho ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que 3 cosas que se ha planteado el PP hacer aquí, ¿vale? La primera, y muy evidente, es una gestión más con un aire un poquito como más limpito, más aseado que la que hacía el PSOE. Y es decir, parece que gestionan mejor el estilo de Juan Moreno, ¿no? No es un tipo agresivo, no es un tipo que caiga mal, es un tipo cercano, llano, con un equipo, o sea, esto se está grabando, no es plan, pero Juanma Moreno no va a ningún sitio sin 2 fotógrafos, ¿eh? O sea que aquí no, de llanura y tal, bueno, también te lo pueden construir esa imagen, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que esa gente diferente
en la Junta de Andalucía gestionando con otro estilo y en otro momento político. Nosotros siempre comparamos a Juanma Moreno con Susana Díaz, la Susana Díaz de las leyes que te venía, que también eso lo dice mucho el PSOE, tiene razón, que venía con unos presupuestos generales de estado de austeridad, con una ley Montoro, con una serie de normas que ellos mismos estaban redactando a nivel estatal, pero que le estaba obligando a recortar de manera brutal en un contexto de conflictividad social. Entonces, donde ellos cogen otro estilo y otro momento, donde especialmente llegan los fondos europeos y hay pasta. O sea, ahora mismo hay dinero en la administración, en la Junta de Andalucía. Entonces eso te permite hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y después creo que hay dos ideas fundamentales. O sea, las tres ideas es, hay una gestión con un estilo diferente, más aseadito, más limpito, ¿vale? La segunda idea que voy a explicar ahora es, para ellos todo es negocio, todo lo que existe es susceptible de ser negocio siempre que sea rentable. Y la tercera idea es que ellos están en un profundo cambio, una contrarrevolución cultural, ¿vale? Y estas tres cosas se van a relacionar entre ellas. La segunda idea de que digo de que todo es negocio es que la idea que genera la naturaleza de la derecha en un gobierno, ¿vale?, es que todo lo que existe es susceptible de que haya negocio siempre que sea rentable. Y muy importante, siempre que sea rentable. No todo lo público es rentable. Yo el otro día ponía el ejemplo de lo que están haciendo en educación. Y ellos dicen, nosotros no vamos a privatizar la educación andaluza en la vida. Vale. Es que hay cosas en la educación andaluza que no las privatizan porque no son rentables. No, esas cosas siempre van a estar en lo público. Es decir, vamos a imaginarnos un colegio rural en una pedanía de Vejer de la Frontera, donde tú tienes 7 o 8 alumnos que necesitan transporte escolar porque cada uno vive en una esquina. Necesitan 2 maestros o maestras. Necesitan, si alguno tiene necesidad educativa especial, necesitan un PT, necesitan el especialista que venga a dar música y necesitan... ¿Eso cuánto vale? Eso vale una pasta. ¿Qué empresa? O sea, lo privado necesita ser rentable económicamente. Eso no lo van a privatizar en la vida. Una aula específica de San Lucas, donde tú tienes máximo 6 alumnos, cada uno con una discapacidad profunda y que necesita fijo allí todo el tiempo, un PT, una PETIS, el orientador o la orientadora, necesita además una silla, uno necesita una silla especial de un tipo, otro necesita un ordenador para comunicarse, otro necesita no sé qué. Eso es muy caro en términos de rentabilidad. Entonces, su modelo es que las cosas que no son rentables van a quedarse para lo público, siempre. Ahora bien, hay otros sectores de la educación que son profundamente rentables. Y eso es lo que ellos han visto. El principal sector que ellos han visto en la rentabilidad es la formación profesional. ¿Por qué? Primero, porque hay una demanda social. Entre el año 2009 y el año 2017 se quedan fuera de gente que echa solicitudes para pedir una FP y se quedan fuera entre el 34 y el 44% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que quiere hacer una FP y no entra. ¿Qué es lo que haría un gobierno de izquierda? Vamos a ampliar las plazas públicas de la FP. Y ellos dicen, bueno, espérate ahí, vamos a ampliar las plazas públicas un poquito, pero sobre todo vamos a facilitar que se creen centros privados de formación profesional. Es decir, cuando hay una demanda social de un derecho, en vez de ponerlo desde lo público, como hecho es rentable, porque montar una FP de informática es lo más barato del mundo. Tú tienes 20 alumnos que tú le tienes que traer ordenadores y un profesor, y eso es barato. Por tanto, aquí hay negocio. Aquí, ¿qué pasa? Que tú coges y simplemente no cubres desde lo público esa demanda y haces que se genere un negocio privado. Algunas facilidades administrativas para crear centros privados y se abre un negocio. ¿Qué pasa? Porque están apareciendo como setas los centros privados de formación profesional. Ya el colmo de los colmos es que el principal empresa del sector que más ha crecido en los últimos años es la empresa que se llama MEDAC, que fue fundada por el que era anteriormente consejero de Educación, por Javier Imbroda. Es decir, eso ya es el colmo de los colmos, ¿no? Pero, claro, en Jerez, en Málaga, en Jerez, el ayuntamiento del...
el Ayuntamiento del PSOE le dio instalaciones públicas gratuitas a MEDAC, ¿vale? A mí me dijeron que se habían alquilado. No, primero, ahora después han comprado un terreno, pero primero le dejaron unas instalaciones. Sí. En Málaga, sí, en Sevilla, bueno, se ha extendido por todos lados, ¿no? En la sanidad, igual. Hay cosas de la sanidad que van a ser siempre nada rentables. Pues ellos no van a privatizar eso. Es decir, aquí no vamos a ver que cojan y vendan un hospital, eso no, ¿por qué? Pero no porque ellos tengan unos principios que digan que van a vender el hospital, no. Es que no hay empresa que le convenga eso. Hay determinados sectores y determinadas facetas que sí son muy rentables. Y entonces ellos lo que van a poner las facilidades administrativas para que no lo cubra la pública y lo cubra lo privado. El colmo de hecho es el modelo de concierto que se da en sanidad y se da en educación, ¿no? Que es la iniciativa privada pagada desde lo público. En vez de crear determinados servicios de salud públicos, lo que hago es, se crea de lo privado y yo te doy un dinero por el cual te cubro los costes, ¿vale? Y tú generas un beneficio. San Lucas de Barrameda no tiene un hospital público. Eso es muy fuerte. O sea, esto lo explicas fuera de la provincia de Cádiz. Y tú dices, no, es que en la provincia de Cádiz, San Lucas, el puerto de Santa María, la Sierra de Cádiz, no tienen hospital público, tienen un hospital concertado. Es que San Lucas tiene, ¿cuántos habitantes? Casi 70.000. Casi 70.000, el puerto tiene 100.000, la Sierra de Cádiz tiene 200 y pico mil habitantes y no tienen hospital público, tienen un hospital concertado. Entonces, ese es el modelo. Claro, no ha hecho falta cambiar ninguna ley para ello. Simplemente es con las herramientas administrativas que montó el PSOE, ¿vale? Porque si el PSOE hubiera puesto en el Estatuto de Autonomía, hubiera blindado esto, ahora que llega la derecha lo tendría mucho más difícil, porque no es lo mismo sacar un decreto un día que tener que hacer un cambio de una ley o un cambio de un procedimiento administrativo más poderoso, ¿vale? Para poder hacer eso. Yo pongo siempre el ejemplo. ¿Por qué los libros son gratis en primaria y en secundaria en Andalucía? Porque se metió en el Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía, que se regulan cosas súper generales, se metió una cosa muy concreta, que es los libros de la etapa obligatoria serán gratuitos. Eso ya no lo cambia ni Cristo, porque hay que hacer... Hay que cambiar el estatuto. Claro, hay que cambiar el estatuto. Eso quiere decir mayorías parlamentarias cualificadas, un referéndum, no sé qué. ¿Quién cambia eso ahora? Por eso los libros son gratis en Andalucía, ¿vale? ¿Con cuántas cosas se podría haber hecho eso si se quisiera, ¿no? Hay también un ejemplo, y creo que es importante que lo combatamos, porque cuando tú le dices esto a la gente del PP en los debates y tal, dices, jamás vamos a ver a alguien teniendo que pagar en un hospital en Andalucía. Y tú dices, es verdad, pero una cosa es gratis y otra cosa es público, ¿eh? Que no nos hagan confundirnos, ¿vale? Tú vas al hospital de Pascua y no pagas, ¿vale? No, pero no es público tampoco. ¿Vale? Yo en mi experiencia los servicios... Claro, no es público. Claro, no es lo mismo gratis que público. Y ellos intentan hacer esa confusión siempre, ¿vale? Y después hay otro campo en el que ellos tienen muy claro que la administración tiene que estar para lo que no es rentable y para facilitar lo rentable. Es decir, lo que no es rentable, lo que nadie lo quiere, me lo quedo yo, lo gestiono yo, todo pérdida, evidentemente, económicamente, déficit, ¿vale? Y lo que es rentable yo tengo que facilitar en educación, en sanidad, en dependencia, uno de los sectores más precarizados que conocemos aquí y que no se le termina de meter mano nunca al tema. Y después hay otra serie de campos que generan mucho negocio y donde la administración podría tener una serie de llaves, ¿vale? Para abrir y cerrar. Y una de las más importantes es la ordenación del territorio. Es decir, todo lo que es los cuidados medioambientales, los límites medioambientales que se le pueden poner a la construcción, principalmente, o a la gestión de agua, ¿vale? O a la sequía, o por ejemplo, a la ordenación de la agroindustria, ¿no? Pues el modelo del PP es limitar y eliminar todas lo que ellos llaman trabas administrativas, todo lo posible. Entonces, es que hay que simplificar la administración.
Cuando dicen, no, es que hay que simplificar la administración porque la administración tiene mucha burocracia. Digo, claro, si tú consideras que tener una evaluación de impacto ambiental antes de construir una urbanización es burocracia, pues claro, tú quieres eliminarla. Yo es que creo que a lo mejor hay que aumentarla, ¿sabes? Es que si tú crees que yo creo que si no se cierran los campos de golf, creo que habría que cerrarlos, por lo menos que no haya un solo campo de golf que no esté utilizando agua reciclada, ¿vale? Pues eso lo debería garantizar una llave que tendría la administración. Claro, si tú crees que eso son trabas, pues las eliminas. Entonces para eso necesitaban hacer una ley, que es la ley lista, ¿vale? La ley del suelo en Andalucía, que es posiblemente una de las leyes más importantes que ha hecho Moreno Bonilla, porque es una ley para limitar y eliminar todo tipo de garantías medioambientales que había a la hora de elaborar los planes generales de ordenación urbanística y toda la vivienda, la construcción y demás. Porque, bueno, ellos entienden que otro de los sectores fundamentales para mantener la tasa de beneficio de los ricos en Andalucía es que se pueda seguir construyendo sin ningún tipo de control, porque al final es un modelo extractivista. Siempre es nuestra naturaleza, nuestro patrimonio o nuestra mano de obra, ¿vale?, como un bien del que nosotros extraemos beneficio y nos queda la mierda aquí, ¿vale? Eso pasa con la construcción y va a pasar también con otros sectores que son fundamentales en Andalucía y para los que el PP plantea a la Junta de Andalucía como una especie de mero oficina de proyectos de gestión y de facilitadores de negocios. El turismo con todas sus vertientes, desde lo que son los pisos turísticos y toda la forma de robarnos los centros históricos de las ciudades, ¿no?, a través de los pisos turísticos, veladores y demás, y la mano de obra barata en las grandes zonas turísticas de Andalucía, aquí en Sanlúcar lo sabéis bien. El otro gran sector de economía extractivista en Andalucía es la agroindustria, la agricultura, no, porque no hay agroindustria, no hay industria. Andalucía en los últimos años sacan pecho nuestros gobernantes de que tenemos tasas de exportación históricas, estamos en una exportación de materias primas, sobre todo agricultura histórica, y claro, eso tiene un problemón. Primero que una oportunidad perdida, porque no manufacturamos nada en esta tierra. O sea, aquí se sacan, tenemos la huerta almeriense, la huerta onubense, y no manufacturamos absolutamente nada. La manufactura no es que a nosotros nos guste la manufactura per se, es que la manufactura te permite fijar población, te permite generar industria y te permite tener también tú ciertas palancas con las que orientas tú la economía. E ingresos fiscales. Ingresos fiscales también, por supuesto. Trabajo estable, o sea, es que te permitiría otro tipo de economía. No manufacturamos nada, es increíble, ¿no? Y después el modelo de cómo nosotros tenemos que exportar. La exportación tiene un valor añadido muy bajo, de generación de reparto, sobre todo de la economía, de los beneficios. Necesitamos exportar cada vez más. Para exportar cada vez más hay que apostar por un modelo de agricultura que es muy sostenible, que es la del regadío intensivo. El regadío intensivo es un regadío antinatural que no se ha hecho nunca aquí y que da beneficio a corto plazo en grandes cantidades, que generan menos jornales que cualquier otro tipo, y sobre todo gasta muchísima agua. Aquí en Andalucía se están arrancando olivos centenarios para plantar olivos intensivos que gastan un agua enorme, que se recogen con máquinas, con camiones, que generan muy pocos jornales, y estamos viviendo con este proceso digamos, acaparamiento de tierra del siglo XXI, es decir, ahora mismo la tierra está en menos manos que en los años 30 en Andalucía, ¿vale? Lo que pasa es que los manos ya son menos visibles porque no es la duquesa de Alba, no es el duque del Infantado, sino que ahora son fondos de inversión. En el año 2022 se hicieron más compras de tierra en Andalucía que en las últimas décadas, es decir, la tierra... No pasa nada.
No pasa nada, La- el Fiscalía no tiene que dar La tierra se está convirtiendo... permiso, tiene que dar permiso. Claro, buena. La tierra, lo que es la propiedad de la tierra, se está convirtiendo en un valor seguro en el que invertir y un valor rentable. Claro, rentable si tienes unas cantidades enormes de tierra, ¿no? Entonces, para eso la Junta de Andalucía, ¿qué es? Un facilitador de negocios, siempre facilitador de negocios en los sitios donde son rentables. Y todo esto, tanto la buena gestión, entre comillas, la gestión aseadita de Moreno Bonilla, todo el entender todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, como una posibilidad de negocio siempre que sea rentable, se relaciona con la tercera pata que yo creo del gobierno de la derecha aquí, que es una contrarrevolución cultural, una batalla cultural. Ellos plantean, al estilo más de Margaret Thatcher, ¿vale?, que el individualismo es lo que prima. Y eso no es solo una cuestión económica, de balances de cuentas, de políticas concretas. Ellos quieren meternos esa idea en el corazón o en el cerebro. Esa idea de no existe la comunidad, no existe la sociedad, lo que existe son los individuos. Es una frase de Margaret Thatcher. Pues esa es la idea que ellos nos están calando aquí. El discurso del emprendimiento, el discurso de la rentabilidad, el discurso de búscate la vida tú mismo, de la tierra de oportunidades. Orienta Andalucía. Claro. ¿Te acuerdas del nombre? Claro, ese tipo de cosas. Te vamos a orientar. Que Claro, estamos orientados. Espérate, te claro, vamos a orientar. ese tipo de cosas, ¿no? Esa idea de esto es una cuestión de tú búscate la vida, tus problemas son tuyos y las soluciones son tuyas, es la idea más fuerte que está instaurando poco a poco, esto no es de un día. El gobierno de la derecha y en realidad todos los gobiernos, ¿no?, que existen ahora mismo, al menos en Occidente. Una de las ideas más fuertes sobre esto es todo el debate sobre fiscalidad, ¿vale?, sobre impuestos. Ellos te dicen, el dinero en tu bolsillo, ¿vale? El dinero me va en tu bolsillo. El Estado te roba, el Estado te está quitando para cosas que a lo mejor tú ni siquiera vas a utilizar, porque tú a lo mejor no te pones mal, ¿sabes? Entonces, ¿tú para qué tienes que pagar el hospital? Y a lo mejor tú no te pones malo. Cuando te pongas malo, ya lo pagas, ¿vale? Esa idea de fondo, entonces, cuando os acordáis de una campaña que decía Moreno Bonilla, vamos a hacer una bajada masiva de impuestos, ¿no? La bajada masiva de impuestos era, no, porque cada uno, yo bajo los impuestos, cada uno tiene más dinero y es lo que tú vas necesitando, tú lo vas pagando, ¿no? Esa idea que está dentro del capitalismo, ¿no? Esa idea es lo que hablan cuando hablan de hay que bajar los impuestos, el Estado te roba el dinero en tu bolsillo. Claro, después cuando lo vemos en papeles, ¿a quién le han bajado los impuestos en Andalucía? Entonces, han bajado unos tramos del IRPF, ¿vale? Han eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Claro, tú dices, al impuesto de sucesiones y donaciones lo han eliminado entero, pero era un impuesto que solo pagabas a partir de una herencia valorada en 1 millón de euros por heredero, es decir, lo pagaba muy poca gente en Andalucía. Lo pagaba muy poca gente en Andalucía porque en la última legislatura del PSOE hubo una reforma apoyada con Ciudadanos también para eliminarlo prácticamente entero. 70.000 euros pasó. Claro. En esta pues lo han eliminado. Y después han eliminado en Andalucía el impuesto al patrimonio. Un impuesto que paga en realidad el 0,2% de la población andaluza. 0,2% que más dinero tiene, que más patrimonio tiene. ¿Para qué eso? Pues un poco el discurso este de antiimpuestos, pero también acordaros de lo que os he dicho de los fondos de inversión que están teniendo patrimonio en Andalucía a través de acaparar tierra. La tierra no la puedes mover. Tú tienes una tierra en Jaén, está en Jaén, no es como otro tipo de capitales que pueden mover, que son financieros y tal. La tierra en Jaén está en Jaén, ¿sabes? Entonces necesitaban ellos bajar los impuestos a las grandes fortunas. No es un impuesto que en realidad influyera tanto en las cuentas digamos, de la Junta de Andalucía, que recogiera tanto dinero,
pero es un impuesto que va generando esa cultura de, en Andalucía no se pagan impuestos, ven aquí, instálate aquí, empresa o gran capital, porque en Andalucía los ricos no pagan impuestos, ¿no? Después han hecho también la historia esta del impuesto a las grandes fortunas que ha sacado el gobierno central, que es una mierda, que eso es un impuesto maquillaje, pero Andalucía lo ha denunciado al Constitucional, ¿no? También por ir minando esa idea de los impuestos son malos. Pero interferir en competencia, ok. Claro, porque dice que interfiere en competencias andaluzas, ¿no? Y después hay algunas cosas más que están en esa batalla cultural. Hay una que hemos debatido mucho, que es cómo está el PP resignificando el concepto Andalucía. Ahí vamos, el 4D, claro, el homenaje a los claro, cabros. mira, Andalucía, todos los conceptos nacionales siempre están rellenos de un significado político. No es lo mismo levantar la bandera de la nación palestina o del Sáhara, tiene un significado político, que levantar la bandera de Estados Unidos, y también son banderas, ¿no?, de naciones. No es lo mismo la Francia del siglo XIX, cuando se levantó, o sea, del siglo XVIII, cuando se levantaba la bandera francesa en la Revolución Francesa, que hacerla hoy frente a los migrantes que viven en los barrios de París, ¿no? Son diferentes conceptos. Andalucía, teníamos la suerte y tenemos la suerte de que nuestra nación está rellena de un contenido político que yo creo que es emancipador, porque está relleno de derechos, porque nuestro himno habla de tierra y libertad, porque en el imaginario colectivo la palabra Andalucía y los símbolos de Andalucía significan igualdad, significan servicios públicos, pero eso esto puede cambiar, y el PP se ha decidido cambiarlo, ¿vale? Esto no es una batalla que se pueda dar en 2 meses, en 3 meses, ni en 5 años, es una batalla de fondo. Igual que la construcción del concepto de Andalucía tardó muchas décadas. Pues el PP yo creo que está decidió cambiarlo. ¿Cómo? Andalucía como, de alguna forma, la más España entre las Españas. Es decir, el culmen de España es Andalucía. En vez de lo que nosotros planteamos, que Andalucía tiene una entidad propia, es una nación propia, con características propias, con un desarrollo peculiar del capitalismo que nos ha configurado como tierra. No, ellos plantean Andalucía es la punta de lanza de la España. Y además es una forma de enfrentarnos a el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, que perjudica a Andalucía, y Andalucía también como modernidad, tierra donde aquí vienen las grandes empresas, donde se puede hacer. Ahí yo creo que el ejemplo más perfecto del modelo de Andalucía que quiere el PP es Málaga, Málaga capital. No sé si habéis estado en Málaga capital. Yo el otro día intenté cenar por la noche, que fui allí a hacer campaña, intenté cenar por la noche en el centro de Málaga. No encontré ningún sitio que no fuera de cocina non-stop, cartas en inglés y platos con la foto para los turistas. Nada, o sea, una ciudad, bueno, porque puede ser Dubrovnik o que puede ser Venecia, da igual, es lo mismo. Es el modelo de ellos, ¿no? Y esto entronca con otra batalla cultural, y termino ya con esta idea. La batalla cultural de lo rural y del campo. Y esto no afecta solo al campo, a lo rural. Andalucía es, en contra de lo que dicen los mesetarios, la idea que tienen puesta en otros, Andalucía es una tierra eminentemente urbana. La inmensa mayoría de la población de Andalucía vivimos en ciudades. Sin embargo, en el imaginario colectivo de Andalucía, en la idea que tenemos, lo rural y lo pesquero, ¿no?, en las zonas de mar, es muy importante. Nosotros, la izquierda se emociona en Andalucía con la lucha jornalera. La izquierda se emociona con Marina Leda, se emociona en Huelva con el año de los tiros en Río Tinto, en Málaga con la lucha de las faeneras. La clase trabajadora en Andalucía era rural. Y en el imaginario de la Andalucía que nosotros queremos decimos tierra y libertad, nos imaginamos la lucha de la autonomía y son jornaleras luchando. Es decir, por eso es tan importante en Andalucía el campo, porque también la derecha se emociona con el campo. La derecha se emociona con una montería, con la caza, con los toros, con una finca paseando y tiene una dehesa. ¿Sabes? La derecha también se emociona con el campo. Entonces, en las emociones andaluzas está el campo, y el PP ha decidido disputar el campo. El campo, todo
decíamos que el campo era del PSOE. Ya no es del PSOE el Pero campo. tuvo un papel importante en el cambio estético. Ahí está, exactamente. Cambió la estética. Ya no es del PSOE el campo. Por primera vez en la historia, en estas municipales, es la primera vez que el PP se presenta al 100% de municipios de Andalucía. Fíjate, el PP, que ya había ganado unas elecciones, nunca se había conseguido presentar en los 800 pueblos de Andalucía. No lo había conseguido, esta es la primera vez. Y de ahí viene Doñana. Doñana no están peleando por los 5 pueblos de alrededor de la corona norte de Doñana. Son importantes para la Diputación de Huelva, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que estamos en un momento de emergencia climática donde los próximos años van a ser muy duros aquí, donde va a faltar agua, va a faltar energía y va a tener que plantearse el paradigma de la escasez encima de la mesa. Y el paradigma de la escasez, ellos han dicho, aquí hay una batalla que es los ecologistas contra el campo. Y nosotros somos los del campo. Y por lo tanto los ecologistas, los podemitas y su... Claro, exactamente. Los ecologistas son unos pijos radicales de ciudad que no necesitan el campo porque no han pisado nunca el campo, ¿vale? Y que se creen que la leche viene del bote de Puleva, ¿vale? Entonces, ellos están disputando ese imaginario. Entonces, dicho, en la batalla más gorda que tienen ellos ahora mismo la de Doñana, pero al día siguiente de aprobarse el inicio de trámite de la ley de Doñana, estaba un lobby de no sé qué movida de Almería también de unos acuíferos que querían también explotarlo. Si nos ganan Doñana, ya pueden explotar lo que les dé la gana, porque si nos han ganado Doñana, ya es que los ecologistas, fijaros, los ecologistas no pueden ni defender Doñana. Ellos aparecen como los defensores del campo, y ser los defensores del campo es ser los defensores de Andalucía. Por eso Vox, cuando penetró tanto en el imaginario colectivo del campo, ¿vale? Vox no tiene concejal en el campo, da igual. Vox aparecía como los defensores del campo. Abascal hacía un vídeo montándose a caballo, porque Abascal decía, esta gente son de ciudad, no tienen ni idea, ¿vale? Y nosotros somos los del campo, que en el fondo es decir, somos los de Andalucía, los de los trabajadores, los de la gente normal y corriente. Entonces vemos, en el campo andaluz está pasando que el padre votaba o era concejal del PSOE y el niño vota Vox. ¿Vale? Eso es lo que está disputando el PP. Entonces, ese paradigma de disputar los corazones neoliberales, no existe la sociedad, existen los individuos, la resignificación de Andalucía y apropiarnos del campo, es sobre lo que ellos pivotan. Entonces, la pregunta de nosotros, ¿qué hacemos ante esto? ¿Vale? Porque nosotros creo que tenemos que... esto es muy difícil de combatir y nosotros somos muy chiquititas, somos muy poquitas, pero yo estoy seguro que asumiendo ese campo de batalla marcado por ellos, ¿vale? Que es el del marco de lo posible dentro de este sistema, en el paradigma de la escasez, pues nosotros perdemos seguro. O sea, nosotros decimos, no, nosotros vamos a... entre la batalla, entre el campo y los ecologistas pibes urbanitas, nosotros que nos vamos a colocar con los ecologistas pibes urbanitas, no, nosotros vamos a decir, no, es que queremos reestructurar el campo entero, es que hay que hacer política para el campo, hay que decir, es que yo quiero que todas las tierras de Andalucía sean públicas y quitárselas a los fondos de inversión. Y entonces yo creo que nuestro programa, el programa andalucista del siglo XXI, tiene que ser un programa que rompa el tablero, que rompa con esto, es decir, ¿yo qué quiero? Pelear la pequeña cosita de la sanidad, vamos a ver si puedo conseguir que haya... No, es que yo quiero que no haya sanidad privada en Andalucía, ni una. No quiero ni una empresa de sanidad privada en Andalucía, porque al final si asumimos el marco de ello, no solo renunciamos a un mundo mejor, sino que además que vamos a perder dentro del marco de ello. Entonces por eso creo que hace falta como una fuerza política que venga a destrozarle el paradigma que nos están montando ellos, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, con propuestas como la que estamos haciendo en las municipales en muchos sitios con respecto a los pisos turísticos, ¿no? La limitación. Claro, decir, no, es que no queremos pisos turísticos en nuestras ciudades, ni un piso turístico más, ¿no? Que es lo que estamos, por ejemplo, en sitios como Sevilla o Málaga, que son un tema fundamental, ¿no? Ni un piso turístico más, es que nosotros no queremos una pequeña regulación, una mejoría, no sé qué. O en el tema de la sequía, lo de los campos de golf. No, es que yo quiera una
regulación pequeñita, es que quiero que se cierren todos los campos de golf de Andalucía. Eso creo que nos puede hacer avanzar y pensar, no es la panacea, hacia una fuerza política que venga a decir, oye, no voy a comprar vuestro paradigma que es perdedor para el futuro, ¿no?